Jesús está pasando por aquí. Bienvenidos a todos nuestros queridos amigos y hermanos que ya están conectados a su programa Jesús está pasando por aquí, de la Comunidad Católica Nuestra Señora de Loreto. Pues gracias le damos a nuestro amado Dios por la bendición de poder estar nuevamente para compartir un tema que es bastante controvertido y lo hemos denominado el Espíritu Santo, el gran desconocido. Te pido que no te desconectes, te pido más bien que compartas el link con todos tus contactos. El Espíritu Santo nos va a enseñar en este tiempo algo importante. Pero pidamos su guía, su dirección a través de una pequeña oración. Te invito a que inclines tu rostro y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos enseñe en este tiempo las verdades bíblicas que están allí contenidas en su bendita palabra. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios, por ser nuestro guía, por ser nuestro maestro, por estar allí queriéndonos instruir y guiar por el camino recto, por el camino que nos lleva a la salvación eterna. Espíritu Santo, prepara las mentes y los corazones de todos los que van a estar a la escucha de este programa. Te damos gracias, la honra y la gloria es tuya. Mamita María, también a ti te pedimos tu valiosa intercesión. Nada te niega tu Hijo amado Jesús. Cuando tú le pides, Él, aunque no es la hora, Él te concede las peticiones. Gracias Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te decimos amén y amén. Hermanos queridos, no se olviden de compartir el link, no se olviden de suscribirse a nuestros canales YouTube y Facebook Live. El tema, como ya les habíamos dicho, el Espíritu Santo, el gran desconocido. Miren, hermanos lindos, nos vamos a remontar a esa ciudad antigua de Éfeso. Éfeso era una ciudad muy importante del Asia Menor y era famosa por el templo dedicado a Diana, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En ese lugar, el apóstol Pablo se encuentra con algunos creyentes discípulos de Jesús. Eran 12 en total. Ellos creían en el Hijo de Dios, pero Pablo les hace una pregunta referente a si todavía ellos no habían conocido el don del Espíritu Santo o si no se había manifestado exclusivamente en ellos por medio de señales extraordinarias. Vamos a desarrollar el tema y bueno, hago énfasis en esta partecita porque el Señor me dio la bendición de hace unas semanitas atrás de estar justamente allí en la ciudad antigua de Éfeso, de mirar todas esas maravillas de los siglos I y II y que todavía están allí para que el mundo pueda visitar. Una maravilla, una gran bendición de Dios. Pudimos también visitar la casa donde vivió María con el apóstol Juan, luego de que Jesús
le dijo: he ahí tu madre, y a y a María, he ahí tu hijo. Una bendición de Dios. Ahora vamos a compartir un tema relacionado con las visitas que el apóstol Pablo hacía a esta linda ciudad. Abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 19, versos del 1 al 12. Y la palabra la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así dice el Señor. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó. El bautismo de Juan, respondió. Pablo les explicó. Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento y le indicaba a la gente que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos, pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los que no eran judíos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades. También los espíritus malignos salían de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor mío, Dios Todopoderoso. Vemos en este pasaje de la palabra de Dios la gran diferencia que existe entre los siervos de Dios que tienen el poder del Espíritu Santo y quienes ni siquiera saben o se esfuerzan por tener el poder delegado por Dios para su vida y ministerio. Miren, si descubriésemos y aviváramos el poder del Espíritu Santo que todos los bautizados poseemos, las manifestaciones de ese poder traerían un avivamiento de la fe y mayor convicción del anuncio de ese Jesús resucitado que nos dijo en Juan 16, en el verso 7 y 8, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, que los guiará y les enseñará mucho más de lo que yo les enseñe. Hermanos, estas son las preguntas
que toda persona que le sirve a Dios debería de hacerse. Todo seguidor de Cristo, todo servidor debería hacerse estas preguntas. Primero, pregúntese, ¿he recibido el Espíritu Santo? Segunda pregunta, ¿las obras que hago son fruto del Espíritu Santo? Tercera pregunta que debemos hacernos, ¿estoy caminando conforme al Espíritu Santo o lo estoy haciendo conforme a la carne? Miren, hermanos, y conforme a estas respuestas te preguntarás, primero, ¿se manifiesta en mi vida el Espíritu Santo? Y segundo, ¿se manifiesta en mi ministerio, en mi comunidad, en mi grupo de oración, el poder del Espíritu Santo? Hermanos, estos discípulos que entrevistó Pablo confesaron de inmediato su ignorancia. Su respuesta no fue que no conocían la existencia del Espíritu Santo, sino más bien que ellos ignoraban acerca del poder del Espíritu Santo y de la manera en que se podía manifestar por medio de ellos en la tierra, de acuerdo a las profecías mesiánicas. Miren, hoy, al igual que hace 2025 años atrás, a esta pregunta, yo creo que la mayoría de los cristianos contestarían igual. Hoy no solamente los fieles cristianos, sino inclusive sacerdotes y obispos no conocen al Espíritu Santo. Nos santiguamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos enseñan en el catecismo solo en teoría acerca de la Trinidad, pero ni siquiera el que enseña muchas veces lo entiende. El Papa Juan Pablo II decía que el Espíritu Santo es el gran desconocido. San Agustín mismo no entendía el misterio de la Trinidad y la tradición de la Iglesia cuenta la historia sobre este santo de la Iglesia y un niño. Esta es una poderosa ilustración de la limitación humana para comprender el misterio de Dios. San Agustín, mientras meditaba sobre la Trinidad en la orilla del mar, vio a un niño intentando vaciar el océano en un agujero. Vaciaba todo el agua del mar en el agujero. San Agustín le explicó que era imposible. Y el niño respondió, si eso es imposible, más imposible aún es tratar de comprender el misterio de la Trinidad. Y desapareció el niño. Mire, luego de esta primera pregunta, Pablo les hace otra referente a que no era posible que siendo creyentes y habiendo sido bautizados por el Espíritu Santo, no tenían este sello particular de su poder que se reflejaba por medio de las señales milagrosas, de las señales extraordinarias. A lo anterior, Pablo les pregunta, ¿qué clase de bautismo habían recibido? Y la respuesta de ellos fue que habían sido bautizados con el bautismo de Juan. Este Juan era el Bautista,
del río Jordán, el mismo que bautizó a Jesús. El apóstol Pablo, consciente de su ignorancia, les explica que ese primer bautismo era solo para arrepentimiento de pecados. Ese es exactamente el que recibimos cuando nos bautizaron, cuando éramos pequeños. Allí pasamos a ser templo y recibimos el Espíritu Santo. Pero ese bautizo no es el que nos da el poder delegado por Dios. No es el que nos da el poder delegado por Dios, hermanos, para nuestros ministerios. Ese bautismo, por supuesto, que era cosa buena, pero incompleta. Era como preparar el camino hacia la casa donde uno va a recibir. El apóstol Pablo, muy claro acerca de la necesidad del poder delegado por Dios en sus siervos para que el reino de Dios se extienda por toda la tierra, de inmediato les bautiza en el nombre de Jesús. Les impone las manos sobre ellos y de inmediato el Espíritu Santo manifiesta su poder en ellos por medio de señales milagrosas. Así lo dice su palabra, ¿no? Pues hablaron en lenguas y profetizaron, dos de las tantas formas como el poder de Dios se manifiesta en sus verdaderos hijos que le buscan en todo momento hasta alcanzar la comunión con Él. El Espíritu Santo descendió sobre ellos, similar a la forma como lo había hecho en Pentecostés. En profecía, para entender los misterios del reino de Dios y el don de lenguas, para poder predicar a otras naciones. Mire, Pablo no solo sacó de la ignorancia a los discípulos acerca del poder del Espíritu Santo, sino que les hizo una demostración del gran poder que Dios puede delegar a sus hijos. Como resultado de la manifestación del poder de Dios, el Espíritu Santo obraba sanidades y liberaciones a través del apóstol Pablo. Así que los mismos demonios tuvieron que reconocer delante de la gente que el poder que había en Jesús también estaba manifiesto en Pablo. Hay que tener claro que la obra no es de los hombres, sino del Señor Jesús. Cuando trabajamos en algún ministerio de la iglesia, cualquiera que sea, debemos contar con el poder del Espíritu Santo que nos delegó el propio Jesús cuando nos dijo: todo poder se me ha dado. Como el Padre me envió, asimismo los envío. Vayan por todo el mundo y en mi nombre enseñen, sanen a los enfermos y liberen a los oprimidos. Hermanos, esta manifestación del Espíritu Santo sobre sus siervos hizo que muchos creyeran, confesaran sus pecados, inclusive los que practicaban la magia. Trajeron los libros que contenían las recetas de hechicerías y los quemaron delante de todos. Fue tan grande el poder que había en Pablo que los convenció
no solo de arrepentirse por un tiempo como les sucede a muchos, sino que entregaron sus vidas a Cristo, cumpliéndose de esa manera en Pablo la obediencia a realizar la gran comisión encargada por Jesús a todos los que le sirven en su reino. Miren, como resultado de la manifestación del poder sobre la vida de Pablo en sanidades y liberaciones, así como que los mismos demonios tuvieron que reconocer delante de la gente que el poder que había en Jesús también estaba manifiesto en Pablo. Muchos se llenaron de gran temor hacia Dios por ver la maldad del diablo en contra de quienes le servían y el poder de Cristo sobre quienes eran sus representantes. Y el nombre de Jesús fue tenido en gran honor. Nótese que dice que el nombre de Jesús, hermanos, es en el nombre de Jesús, no en el nombre de Pablo. Así es que recordemos esto, que es Jesús el que sana. Lastimosamente hay mucha gente, servidores en esta bendita obra, que se roban la gloria del Señor. Y cuando el Espíritu Santo obra de manera extraordinaria, sale a relucir el ego de las personas, creyendo que son ellos los que hacen la obra, pero es en el nombre de Jesús, no en el nombre de Pablo, ni de María, ni de Rosa, no. Pues hay que tener claro que la obra no es de los hombres, sino del Señor Jesús. Cuando trabajamos en algún ministerio de la iglesia, cualquiera que sea, debemos contar con el poder del Espíritu Santo que nos transmitió el propio Jesús cuando nos dijo: todo poder se me ha dado, como el Padre me envió, así mismo los envío. Vayan por el mundo y en mi nombre enseñen, sanen a los enfermos, liberen. En mi nombre, dijo el Señor. Entonces, miren, la gente, dice la palabra que la gente utilizaba los pañuelos y delantales que Pablo había tocado como instrumentos de sanación. Al llevarlo a los enfermos, creían que Dios les transmitiría la sanación y el poder para expulsar espíritus malignos. La fe de la gente era fundamental para que la sanación ocurriera. Creían en el poder de Dios manifestado a través de Pablo y en el poder de los pañuelos y delantales para sanar. Nuestra iglesia, hermanos lindos, que estaba adormecida, que tenía dormido el Espíritu Santo, recibió en el año 46, justo con la reunión de los obispos de Vaticano II, un avivamiento, un nuevo Pentecostés, y nace una iglesia renovada, una iglesia que empieza a conocer y a utilizar el poder del Espíritu Santo, una iglesia que cree en el Espíritu Santo, pero se queda en solo una parte de la iglesia. No toda la iglesia acepta esta renovación y por consiguiente sigue siendo el Espíritu Santo el gran desconocido.
Qué lástima que toda la iglesia no entiende de este poder delegado por el mismo Jesús. Así es que, hermanos lindos, a hacer uso de ese poder grande que el Señor nos dejó. Vamos a darle gracias al Señor por su bendita palabra. Vamos a culminar el tema con una oración. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Espíritu Santo, por asistirnos, por escuchar nuestros ruegos y nuestras peticiones. Bendito Dios Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que tu Espíritu Santo se manifieste poderosamente en nuestras vidas. Te pedimos que nos llenes de tu gracia y que nos guíes por el camino de la verdad y la justicia. Te pedimos que nos ilumines con tu sabiduría, que nos ayudes a comprender tus mandamientos y a discernir tu voluntad en cada situación. Fortalécenos con tu poder para resistir la tentación y para perseverar en la fe, incluso en medio de las dificultades. Que tu Espíritu Santo nos dé el don de la oración para que podamos comunicarnos contigo de manera constante y sincera. Ayúdanos a reconocer los dones que nos has dado y a utilizarlos para servir a los demás y construir tu reino. Que tu Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas a través de la compasión, la misericordia y la generosidad. Ayúdanos a amar a nuestros enemigos, a perdonar a aquellos que nos han hecho daño y a ser instrumentos de tu paz en el mundo. Que tu Espíritu Santo nos transforme en personas santas y bendecidas, que sean reflejo de tu amor en cada acción y pensamiento. Que tu Espíritu Santo nos llene de alegría y paz interior y que nos guíe a la vida eterna. Amén y amén. Gracias, queridos hermanos, por acompañarme hasta el final. Te pedimos que compartas el link. Nuevamente te pido que te suscribas y que no faltes. Todos los miércoles a las 20 horas estamos en vivo en nuestros canales de YouTube y de Facebook Live. Ahora te dejamos con un bonito tema musical interpretado por los hermanos de la comunidad Nuestra Señora de Loreto. Que el Señor les bendiga y que tengan un bendecido día. Amén y amén.